Un tema que dio que hablar muchísimo en estos días por un fallecimiento de una menor de edad. Un adolescente que estaba de viaje egresados en Carlos Paz y, bueno, contrajo un virus de la influenza B y eso hizo que la gente se quisiera informar acerca de qué es este tipo de virus y cómo se puede prevenir, ¿no es cierto? Para eso tenemos a un invitado, él se llama Pablo Rafael Landolfo y está con nosotros. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pediatra neumonólogo. Claro que sí. Un gusto estar de nuevo acá. Bueno, ¿cómo se puede empezar, no? Porque son virus que se van conociendo, digo, a través de estas noticias que a veces dan miedo. Digo, ¿cómo prevenir? Uno se dice, se propaga todo esto. ¿Qué es la influenza B primero, no? Bueno, en realidad este virus nosotros lo conocemos de cada invierno, ¿sí? Es una familia de virus que son el tipo A, B y C, ¿sí? De influenza. Lo que pasa es que, bueno, el más común, el de las grandes pandemias, es el influenza A, que todos conocemos de la gripe A, digamos, de la gran pandemia del año 2009. Después tenemos el C, que es muy poco frecuente, ¿sí? Que da síntomas muy leves en niños. Y el B, que se da en algunos brotes ocasionales, que es en el caso este que estamos hablando, ¿sí? En realidad suelen ser infecciones en general, la buena noticia, infecciones banales, digamos, no suelen dar cuadros graves en general, ¿sí? La mayoría lo resuelven como una gripe común. El tema es cuando hay algún factor de riesgo de base, digamos, ¿sí? Alguien que sea diabético, alguien asmático, alguien con algún problema de inmunodeficiencia, digamos, que tenga problemas de defensa, como HIV, inmunosupresión. Bueno, en esos casos se puede agravar. O si se sobreinfecta con alguna bacteria, ¿sí? Muchas veces el virus abre la puerta, digamos, baja las defensas para que ingrese una bacteria, digamos, más que nada estafilococos, streptococos son las más frecuentes que pueden generar complicaciones. Está muy bueno que lo aclares, porque en un primer momento, cuando sale todo este tema de la influenza B, se puede llegar a confundir con la bacteria de Haemophilus, que no tienen absolutamente nada que ver. Esto es importante que lo aclares, porque incluso a veces cuando medios que no saben de medicina lo traducen, se puede llegar a una desinformación. No, tal cual, nada que ver. En este caso hablamos no hablamos particularmente de la niña, porque no sabemos la historia clínica, nada, pero lo que probablemente haya pasado es eso, que se haya agarrado la influenza y que se haya complicado con algún factor. Aparentemente no había algún factor de riesgo previo, pero se puede haber sobreinfectado o la atención puede haber sido... Doctor, en este caso voy a tomar este ejemplo, ¿no? De la niña esta, porque tardaron en atenderla. ¿Eso tiene que ver también cuando empezamos a tener estos síntomas o algo por el estilo? ¿Hay que ir directamente a la guardia rápido? Sí, tiene que ver. O sea, no hay que entrar en pánico, pero en el caso particular de la influenza, lo que tenemos de ventaja con otros virus, que tiene tratamiento, tiene vacuna. O sea, la mayoría de virus no tenemos tratamiento específico. El influenza sí, que es el oseltamivir, sí es una droga. No vayan todos, digamos, a comprar oseltamivir, por las dudas, porque lo tiene que indicar un médico. Claro, exactamente. Pero dado en las primeras 48 horas, cuando uno sospecha un caso de este tipo, es bien efectivo, digamos, ¿sí? Y después tenemos la vacuna para prevenir, que es la vacuna antigripal de todos los años. Eso también lo ve un médico, ¿no? Eso también un médico, sí. A ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta si se trata de una enfermedad? Se dice ETI, enfermedad tipo influenza, ¿sí? Si hay principalmente tres cosas, ¿sí? Una que es tos, otra fiebre mayor a 38 grados, ¿sí? Suelen tener fiebre alta, 38, 39, bueno, decaimiento y que el cuadro sea de menos de 10 días de evolución, ¿sí? En ese caso decimos enfermedad tipo influenza y en ese caso, si el paciente lo vemos medio decaído, todo, hay que consultar rápidamente a la guardia porque justamente el tratamiento prematuro es lo que evita complicaciones muchas veces. Hablaste de la vacuna. ¿Cuándo se indica la vacuna? ¿En qué caso se indica refuerzo? Hablaste de lo que es la vacuna de la gripe común. ¿Eso cubre? ¿Cómo sería el calendario de vacunación para una persona que necesita algún seguimiento especial, no? Claro, bueno, la tenemos como vacuna obligatoria. Gracias a Dios tenemos algo muy bueno en este país, que es el calendario de vacunación, es uno de los más completos, digamos, del mundo. Tenemos de los 6 a los 24 meses, está obligatoria la vacuna, ¿sí? De influenza. Y luego la tenemos en mayores de 65 años, ¿sí? Que son los extremos de la vida, que es donde hay mayores complicaciones, ¿sí? En el medio queda, digamos, en los de 2 años a 64 años, queda un grupo que no sería obligatoria la vacunación, salvo que haya algún factor de riesgo, ¿sí? Como diabetes, obesidad, asma, HIV, algún problema
de salud importante, bueno, en esos casos estaría indicada, ¿sí? Pero obligatoria sería de 6 a 24 meses, bueno, y mayores de edad, y después personal de salud, embarazadas, ¿sí? Puérperas, las que ya dieron a luz, o sea, estos grupos particulares, digamos, ¿sí? Esa es la vacuna que todos los años va mutando y que va cambiando, que uno dice, bueno, según la cepa de este año, como para que antes de que empiece el invierno, la vacuna de la gripe es tal, es para este tipo de virus. Tal cual, es para esto. Nosotros tenemos más que nada en el medio público una que se dice que es trivalente, o sea, quiere decir que está formada por 2 cepas de la cepa A, de la influenza A, y una cepa del B, ¿sí? O sea, que dentro de todo estamos cubiertos. En los medios privados hay una tetravalente, o sea, que tiene 2 cepas de cada una, ¿sí? Ahí estaríamos un poco más cubiertos. ¿Qué pasa? Da inmunidad, o sea, da defensas por 6 a 12 meses una vez aplicada. Y el virus muta año a año. Entonces, por eso es la indicación de que hay que reforzarla cada año en la temporada otoñal, más que nada en abril. Para prevenir, ¿no? Claro, para prevenir. Porque una vez que uno se la aplica, tarda entre 3 semanas, 4 semanas en generar la inmunidad, digamos. Entonces, se apunta a cubrir desde mayo, junio, que es la peor época, digamos, ¿eh? ¿Cómo saber, perdón, Mati, cómo saber que esto no fue COVID? Porque ahora ya no se testea más. O sea, de alguna manera metieron gripe en todo. Antes había, con esto del hisopado, la diferenciación de COVID, no COVID. Más allá de que no tenemos clínica, nada, no podemos hablar en este punto en general. Pero digo, al haber habido un desenlace tan trágico en tan poco tiempo y también con un comportamiento tan parecido al que tenía el COVID en un primer momento, que era una enfermedad que terminaba en un shock séptico, como le que pasó a esta chica. ¿Cómo saber que esto no fue un COVID? Bueno, clínicamente en realidad es muy difícil saberlo. ¿Sí? Todas son gripes, tienen síntomas en común, fiebre, decaimiento, dolores musculares, dolor de garganta, cefalea, o sea, dolor de cabeza. Es muy difícil. Lo importante es eso, acudir a que un profesional, digamos, diferencie. ¿Qué otra cosa tenemos como importante? El COVID quizás en nenes, yo digo, tuvo cierto código, digamos, fue más suave en niños, el COVID, que en adultos, ¿sí? A diferencia de la gripe A, de la influenza del 2009, que los atacó fuerte, los llevaba a las terapias intensivas a los nenes y les dejaba secuelas pulmonares, ¿sí? En ese caso el COVID es más leve con los nenes, ¿sí? Pero en cuanto a sintomatología, lo que uno ve es muy difícil diferenciarlo, o sea... Doc, me diste el pie justo porque hablamos de niños, de adolescentes. La influenza B, de lo que estamos hablando, este virus, ¿ataca más que nada a los niños y adolescentes? Puede atacar a cualquier edad, en realidad, ¿sí? Lo importante es que puede atacar más fuerte, digamos, a los lactantes de 6 a 24 meses, a 2 años, que da las IRAC, se llaman, ¿no? IRAP, infecciones respiratorias agudas severas, que eso es lo que nos llena las guardias de pediatría cada invierno, digamos, porque a veces no responden a los tratamientos instaurados, junto al sincicial, ¿no? Al virus sincicial, que es muy común también. Y en adultos, sí, en adultos mayores, sí, también. En esos casos es más... Y más allá, digo, de los síntomas que uno puede tener, ¿no? ¿Hay algo en particular, algún estudio que se pueda hacer para determinar este virus? Porque antes, es como dice la doc, ¿no? Esto es, bueno, el COVID después del 2020. Entonces es como que, bueno, todos COVID, todos COVID. Antes era una gripe y ya está. Ahora está la A, la B, la C, la influenza... Entonces, digo, ¿hay algo que predetermine este caso de virus? Sí, tal cual. A ver, en el paciente ambulatorio, por lo general que se va a su casa, no se hacen pruebas, ¿sí? Virológico, que se llama, que se toman muestras de moco, eso no se suele hacer. Pero en el paciente internado todo, sí, se dice una cosa que se llama IFI, inmunofluorescencia, que se hace un aspirado nasal, digamos, se toma el moco y se analizan los virus más comunes, entre ellos influenza, virus sincicial, adenovirus, rinovirus, o sea, todos los virus más comunes se hace test virológico, ¿sí? Ante la sospecha que uno pueda decir puede ser influenza, se coloca de manera preventiva el oseltamivir junto a antibióticos en el paciente grave internado. ¿Qué es eso, perdón? El oseltamivir, que es el antiviral, que se usó en la pandemia, ¿sí? Que tenía otro nombre comercial, ¿no? Que se nombraba mucho. Se coloca junto a otros antibióticos, ¿sí? De amplio espectro para cubrir. Después, si da negativo el virológico, ahí es tiempo de que si el paciente evolucionó bien, da negativo o da positivo a otro virus, ahí se suspende el tratamiento. O si da positivo, se mantiene por lo menos 5 días de tratamiento, ¿sí? Igual, Pablo, me imagino que no tenemos que perder de vista que ante un niño que tiene fiebre y que vos lo ves que está con tos y que está con un deterioro del estado general, antes de saber qué tiene, hay que auxiliarlo. Hay que acudirse. O sea, ya llevarlo a la guardia, porque muchas veces la preocupación es esta, que pasa
y los padres tardan porque no, ya se le va a pasar, que puede ser otra cosa, y ante eso es rápido, es inmediato lo que tienen que hacer. Claro, tal cual, porque ¿qué solemos decir a veces los pediatras en la guardia, todo? Para que no desespere el paciente también y no se colapsen las guardias tanto por el paciente como por los médicos, que a veces que no tenga el primer registro febril y que el paciente vaya a la guardia, pero en estos casos, en casos de pandemias o de brotes, que no es una pandemia esto, pero en casos de brotes puntuales, está bueno asumirlo como, bueno, puede ser enfermedad tipo influenza, entonces acudir tempranamente, ¿sí? Para tener un tratamiento temprano, si evoluciona desfavorablemente, digamos, claro. ¿sí? La mayoría de casos, la buena noticia es esa, que la mayoría son cuadros leves, cuadros banales, que decimos como un resfrío, una gripe, ¿sí? Entonces no termina en cuadros severos la mayoría de los cuadros, ¿sí? Entonces ese es un punto a favor. Y para llevarle también tranquilidad a los padres, que muchas veces la clínica de los chicos es soberana. Si vos ves que el chico tiene 38 grados de fiebre, pero está saltando arriba del sillón, ahora si ves que por ahí tiene 37,5, pero está tirado y no se levantó en toda la tarde, ahí es más preocupante, ¿no? Sí, sí. Un poco como para que del otro lado digan, ¿qué hago? ¿Voy, no voy, me quedo en mi casa? ¿Le doy un antitérmico y que siga durmiendo o lo llevo a la guardia de urgencia? No, tal cual. El estado general es fundamental siempre. Si se alimenta, por lo menos tome líquido. O sea, en cualquier infección con fiebre o algo, va a querer comer menos el paciente porque es una defensa, digamos. Eso hace que las bacterias se alimenten menos, los virus. Va a querer dormir un poquito más, pero la idea es que no verlo tirado, caído todo el día, que no tome ni siquiera líquidos, porque ahí se va a deshidratar, y manejar la curva térmica que le llamamos. O sea, no es lo mismo que tenga 5 veces fiebre en un día de 40, que tenga una vez de 38,2, al otro día 38,2, o sea, que tenga una curva térmica estable, ¿sí? Y recordar que cualquier cuadro igual, no desesperar tampoco si tiene unos días de fiebre, sí acudir tempranamente, pero cualquier cuadro viral puede tener hasta 7 días de fiebre, ¿sí? Si bien nosotros decimos 2 días, 3 días, por ejemplo, va a la guardia, le dicen, bueno, puede ir a la casa, no se desesperen tampoco si tienen otra vez fiebre, sigan esto del estado general, de ver cómo evoluciona el paciente y ante la mínima duda sí vuelven a la guardia. Es muy importante eso y de no tapar también con algún medicamento o algo. O a veces, digo, no sé qué decís vos como médico, pero a las guardias, en algunos casos, hospitales y demás, están con mucha gente y a veces insistir, digo, para que te hagan un estudio o algo porque se puede confundir de diagnóstico con tantas cosas que hay. Y nombro también al dengue, a la viruela del mono, que estamos tan desinformados que te da este miedo que vos decís, no entrar en pánico, pero bueno, esta preocupación, ¿no? No, obviamente, se entiende siempre los familiares, los padres, pues aparte no tienen el criterio médico, si bien tienen un olfato, conocen a su hijo, todo, no tienen el criterio médico para tener la total tranquilidad ante la duda, siempre llevarlo, sí, pero sí, es muy, muy difícil diferenciar porque son cuadros muy similares, digamos. La verdad que no... Es súper difícil poder diferenciarlo en casa, digamos. Claro, y acá un poco para terminar, por eso es tan importante que el niño tenga al pediatra y que el adulto tenga a su médico de cabecera, porque es el médico que más te conoce y ante cualquier duda que el padre tenga, que el que decida finalmente qué hacer, si llevarlo a la guardia o que se quede en la casa, sea el pediatra y que no sea el propio padre, como cuando decís bien vos, no tiene el conocimiento suficiente como para saber la gravedad del cuadro. Eso es muy importante. Tal cual. Te agradecemos un montón, la verdad que la información que nos diste y bueno, y llevar esta tranquilidad, como decían ustedes mismos, que es verdad, tenemos que estar informados, así que es un gusto tenerte. Y además, que tenía la agenda súper apretada el doctor, así que se hizo un espacio para poder venir acá y te agradecemos un montón. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por recibirme siempre. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.